Mi esposa puso a prueba mi lealtad enviando a su amiga detrás de mí, pero ahora su amiga intenta quedarse conmigo cuando me divorcio de mi esposa. Mi esposa y yo estuvimos casados durante 3 años, sin hijos, gracias a Dios. Teníamos un departamento en alquiler juntos, pero eso es todo lo que hay que dividir, quién se lo queda hasta que venza el contrato. Lo peor para mí es que desde afuera se veía bien el matrimonio, pero desde dentro también estaba bien. No había nada importante pasando entre nosotros. Teníamos las fricciones normales de vez en cuando, pero nada me hacía pensar que estuviéramos en problemas graves. No podía imaginar que ella estaba planeando toda esta cosa absurda para probar alguna estupidez que leyó en algún sitio. Esa es la parte que más me afecta cuando me siento a pensarlo ahora. No la noche en el bar, ni siquiera el divorcio. Es el hecho de que, aparentemente, ella sospechó de mí durante meses, y yo no tenía idea, porque ni una sola vez vino a hablar conmigo directamente. Ni una sola conversación honesta, solo silencio, indirectas pequeñas, y eventualmente, el plan más estúpido de la galaxia. Pero déjenme comenzar desde el principio, que me pongo a desvariar y me sube la presión de solo pensarlo. Más o menos 6 meses antes de que todo explotara, mi esposa empezó a hacer esos comentarios. Pequeños al principio y que no entendía de dónde venían. Cosas como, eres tan encantador, seguro que a las mujeres les encanta eso. Parecía un cumplido, pero que tenían algo detrás. O mencionaba algo sobre una compañera de trabajo de la que yo había hablado en una conversación casual, y de pronto eso se convertía en todo un tema. Nada explosivo, solo esos pequeños comentarios pasivo-agresivos que tenían cierto filo y no era una acusación directa de que yo era un maldito infiel. Le respondí las primeras veces, le pregunté directamente qué era lo que realmente estaba intentando decir. Ella siempre se echaba para atrás. Decía que estaba bromeando, decía que yo estaba siendo sensible, pero seguía ocurriendo. La frecuencia aumentó, y en cierto punto tuvimos una discusión real sobre eso. No gritándonos, sino una conversación seria, sentados, donde le pregunté sin rodeos qué había hecho yo realmente para que ella se sintiera así. Tenía que haber un momento en concreto donde no me comportara como un esposo, alguna evidencia que le hiciera pensar que yo estaba jugando con ella, pero nada. Aquí está el punto, no tenía nada, ni un solo ejemplo concreto que le llevara a pensar así de mí. Ni siquiera podía argumentar que los dioses se lo habían dicho, porque no había absolutamente ningún indicio de nada. Solo esa nube general de sospecha que había construido sobre mí de la nada. Le dije que no era justo, que no iba a seguir defendiéndome de sentimientos que ella ni siquiera podía justificar, y que si tenía algo que decirme, debía decirlo y ser directa. Se quedó callada, las cosas se enfriaron, y pensé que lo superaríamos. Avancemos hasta la noche en que todo ocurrió de verdad y fue el momento en que mi cerebro dijo, es hora de marcharse de aquí. Un amigo mío cumplía años y no hizo nada elaborado. Solo un grupo de nosotros en un bar viendo el partido. Algo tranquilo, quizá 10 personas en total. Mi esposa estaba invitada, pero no tenía ganas de ir esa noche. Dijo que estaba cansada y que quería quedarse en casa. Eso era completamente normal para nosotros, no siempre salimos juntos. Ella tenía sus salidas con su grupo de amigas y yo tenía las mías. A veces podíamos compartirlas, pero no siempre. Nunca hubo un problema con eso, así que fui. La noche fue exactamente lo que se suponía que debía ser. Unos tragos, ponernos al día con gente que no había visto en un tiempo, ver a mi equipo perder otra vez, lo usual, maldita sea. Nada notable ocurrió durante la primera hora, más o menos. Entonces, esta mujer se sentó a mi lado en la barra. Quiero ser claro sobre cómo pasó esto, porque los detalles importan. Ella no terminó a mi lado por accidente. Al principio solo estaba conversando con el grupo, y luego se fue acercando a mí. Luego de un rato de una conversación más general con el grupo, estaba completamente metida en una conversación conmigo específicamente. Yo fui amable porque soy un ser humano normal, y no hay nada malo en ser amable. Pero no estaba coqueteando y no estaba tratando de conseguir nada. Solo hablaba con ella mientras en mi cabeza me decía a mí mismo, por favor, que no sea otra de esas noches, no quiero que volvamos a perder. Sí, no diré mi equipo, ni el deporte, pero últimamente nos hemos acostumbrado a perder. Entonces ella cambió. En algún momento me tocó el brazo. No de forma agresiva, solo uno de esos toques casuales que en realidad no son casuales. Se rió de algo que dije que no era tan gracioso, y luego me preguntó si estaba allí solo. Fue entonces cuando le dije que estaba casado y le mostré el dedo. Claramente fui bastante explícito en esto y tengo testigos, incluidas esposas de mis amigos, que pueden decirlo. Ella no se alejó de inmediato. Sonrió un poco y mantuvo la conversación durante otro minuto, lo cual me pareció innecesario porque el ambiente estaba raro. Entonces simplemente le dije que iría al baño. Cuando regresé, la vi parada frente a la barra, pero seguí mi rumbo y volví a la mesa para ver perder a mi equipo, cantarle el feliz cumpleaños a mi amigo y regresar a casa. Se podría decir que una noche promedio. Eso fue todo. Toda la interacción duró quizá 5 a 10 minutos. No volví a pensar en eso durante el resto de la noche.
Cuando llegué a casa, mi esposa seguía despierta. Y como genuinamente no tenía nada que ocultar y era algo medianamente gracioso, se lo conté. Al final no era más que una extraña con algunas copas de más. Simplemente mencioné de forma casual que una mujer se había sentado a mi lado y había coqueteado un poco, y que yo lo había cortado. El tipo de cosa que le cuentas a tu cónyuge porque eres un libro abierto y no estás escondiendo nada. Ella solo asintió un poco. Sin celos, sin en serio. Ni siquiera una pregunta de seguimiento, solo plana. Cambió de tema en unos 20 segundos. Recuerdo haber pensado que fue un poco raro, pero estaba cansado y lo atribuí a que ella estaba medio dormida. Me fui a la cama y lo olvidé por completo. Unas 3 semanas después de esa noche, yo estaba en casa una tarde de fin de semana y mi esposa estaba en la ducha. Su teléfono estaba sobre la encimera de la cocina. Yo no lo estaba mirando, ni estaba pensando en eso. Pasé junto a él y una notificación de mensaje iluminó la pantalla. Podía ver la vista previa sin siquiera levantarlo. Era de una de sus amigas. La vista previa decía algo como, ni siquiera mordió el anzuelo, aunque lo intenté. Levanté el teléfono. Lo que encontré fue que la mujer del bar no era una extraña, era alguien que mi esposa conocía. Sin embargo, yo no la conocía y parecía una nueva amistad que había comenzado hacía bastante poco, por la longitud de la historia de mensajes. Creo que si fuera de su grupo de amigas habitual, la recordaría. Además, los mensajes comenzaban poco tiempo antes de que mi esposa estuviera rara conmigo. Aunque no me conociera, no evitó que aparentemente ella y mi esposa hablaran extensamente sobre mí, y detalladamente sobre el plan en ese bar. El mismo bar al que mi esposa se negó a ir, el mismo bar al que le dio la dirección exacta y el mismo bar al que envió a su nueva amiga con una foto mía para que le sea fácil reconocerme. Los mensajes eran detallados. Mi esposa había explicado lo que ella tenía que hacer y cómo. Era una clase intensiva de cómo seducir a un esposo impartida por la persona que más me conocía. La amiga había confirmado que entendía el plan. Incluso había un mensaje donde la amiga preguntaba qué debía hacer si yo no seguía el juego, y mi esposa le dijo que presionara un poco, que lo intentara más, que fuera más directa o que mencionara tal y cual cosa. Lo cual creo que no pudo hacer cuando yo básicamente fui al baño y regresé sin siquiera prestarle atención. Luego, después de la noche, hubo un informe. La amiga le contó a mi esposa que yo la había cortado, que mencioné estar casado de inmediato. La respuesta de mi esposa a eso fue algo como, bien, perfecto. Y luego simplemente pasaron a hablar de otra cosa por completo. Mi esposa salió de la ducha unos minutos después y no dije ni una sola palabra al respecto. Solo pude ver hasta dónde llegaban los mensajes, pero en una ducha corta de pocos minutos no me dejó leer todo lo que había detrás. No sé si esto comenzó como una propuesta de mi esposa o si fue idea de su amiga. Lo que sí sabía es que era malo. Esto es lo que pasaba por mi cabeza durante los siguientes días, porque creo que es importante explicarlo. El incidente del bar en sí, la mujer acercándose, el coqueteo, el intento de lo que fuera que estaba haciendo, lo superé unas 48 horas después de descubrirlo. Ella no es mi esposa. Participó en algo en lo que no debería haber participado, pero no es la persona con la que me casé. No es la persona con la que construí una vida, no es la persona en la que confiaba. Lo que no podía superar, y todavía no puedo, es la arquitectura de lo que mi esposa había hecho. Ella había sospechado algo de mí. Nunca me dijo que específicamente porque seguía sin tener nada específico. Y en lugar de tener una conversación directa conmigo como una adulta, montó una operación. Reclutó a alguien, coordinó una trampa. ¿Qué tan retorcido se puede ser que, en lugar de hablarlo con tu esposo, prefieras tomar este camino sin pruebas? Cualquier cosa era mucho mejor que esto. ¿Qué clase de matrimonio es si no confías en la otra persona y solo se te ocurre este plan? Y luego, y esta es la parte que realmente me hace algo por dentro, se sentó allí mientras yo llegaba a casa y voluntariamente le contaba todo. Literalmente le di toda la historia yo mismo porque no tenía nada que ocultar y ella actuó como si no supiera nada. Es preocupante e inquietante vivir con alguien así. Ella no puede confiar en mí, pero yo debo confiar en alguien tan extrema. He pensado mucho en esto. He pensado en qué tipo de mentalidad produce ese comportamiento. Y a lo que siempre vuelvo es a que no le haces eso a alguien a quien respetas. Simplemente no lo haces. Puedes sentirte insegura, puedes sentir miedo. Pero en algún punto entre sentir miedo y reclutar a tu amiga para ejecutar una operación encubierta en un bar, hay unas 15 opciones humanas normales. Hablar, preguntar, expresar preocupación, ir a un terapeuta, hacer literalmente cualquier cosa que implique tratar a tu esposo como un compañero en lugar de un objetivo. Mucha gente tiene problemas de confianza y no hace esto. Lo que ella hizo es una gran bandera roja. Pero volviendo al caso, unas 2 semanas después de encontrar los mensajes, los saqué a la luz. Esperé hasta que ambos estuviéramos en casa sin nada más ocurriendo y lo puse sobre la mesa. Le dije que sabía lo del bar, que sabía lo de la amiga porque había leído los mensajes. Lo primero que hizo fue negarlo. Dijo que no sabía de qué estaba hablando y que necesitaba explicarle más porque no entendía nada.
Así que simplemente abrí la conversación en mi teléfono. Había tomado capturas de pantalla de algunos mensajes antes de que ella saliera de la ducha ese día, y puse el teléfono frente a ella. Como ya no tenía sentido negarlo, no lo hizo más. Lo que vino después fue una campaña de lavada de cara a lo que había hecho. De repente, no era una manipulación, era esta pequeña cosa que no hacía daño y era en beneficio de los dos. Para que lo entiendas, si ella estaba segura, ambos tendríamos un matrimonio feliz, sin importar el costo. Como ella tenía una corazonada, basada en algo que nunca supo explicar, necesitaba saber. Le pregunté qué corazonada. ¿Cuál era la cosa real que yo había hecho que la hizo sentir que esto era necesario? Empezó a responder, luego dio vueltas alrededor del asunto y terminó en nada. Seguía sin haber un incidente concreto, seguía sin haber algo real que yo hubiera hecho, solo una sensación que ella había tenido y sobre la que decidió actuar usando a su amiga como carnada. Lo peor de todo este asunto es que ella se ofendió porque yo estaba ofendido por lo que hizo. Y que quizás no había caído en la trampa ese día, pero que sonaba muy sospechoso. Que probablemente si me ofendía algo como esto que era completamente normal, era sospechoso, según sus palabras. Ahora sé que este tipo de pruebas se han vuelto algo popular, pero quiero decir que no las comparto. Si tienes que hablar con tu pareja, lo haces. No manipulas, metes a terceros, haces gaslighting y una larga lista de banderas rojas que hacen que te replantees estar casado. Avancemos más allá de la conversación, más allá de los días que siguieron en los que básicamente éramos dos personas existiendo en el mismo espacio, sin nada más que decir. Solicité el divorcio. Ordené mis asuntos, saqué mis cosas mientras ella no estaba una tarde, me quedé con un amigo y presenté la solicitud. Ella se enteró cuando le entregaron los documentos. Escuché después que pensó que yo estaba fanfarroneando, que estaba haciendo algo dramático, y que eventualmente me calmaría y volvería. No puedo enfatizar lo suficiente lo completamente mal que leyó con quien estaba tratando. Investigando sobre estas pruebas, leí en algunos sitios que es parte del proceso y que parte de la razón de por qué deberían intentarlo es que, si no hay infidelidad, a la pareja no debería molestarle demasiado y en un par de semanas debería tranquilizarse y volver todo a la normalidad. Sin embargo, yo tomé otro camino y preferí ir por el camino del divorcio. Edición, no tomé la decisión apresurada. Me tomé mi tiempo para decidir si quería vivir con una persona que sigue tendencias o quiere estar en un matrimonio. Porque de eso se trata estar casados, no de seguir la última tendencia de TikTok o donde sea que haya tomado esta maravillosa idea. Actualización 1. Como todos ya conocen bien el contexto de mi historia, voy a comenzar fuerte en la actualización y voy a ir directo a hablar de la amiga. No estoy usando esto de excusa para quedarme con la amiga de mi pronta exesposa como leí en algún comentario. No sé por qué están tan alterados porque no me guste seguir las tendencias y prefiera que las cosas se hablen dentro del matrimonio. No soy un adolescente, pero tampoco soy un anciano. Solo creo que seguir lo que te dice un adolescente en la preparatoria que te explica las cosas bailando no sea la mejor fuente de información. Unas 3 semanas después de que presenté la solicitud, me escribió un número desconocido y era esta mujer. Lo primero que me dijo fue que la noche del bar no fue una idea espontánea que mi esposa tuvo la semana anterior, había estado hablando de ponerme a prueba durante meses antes de esa noche, y mi esposa solo estaba esperando el momento justo para hacerlo. La amiga dijo que mi esposa había planteado la idea varias veces en conversaciones casuales. La sacaba en el grupo como si fuera algo normal de discutir. No de una manera seria, sentadas a hablar, sino más como que la soltaba casualmente en medio de una reunión y veía quién se enganchaba con el tema. Lo segundo que la amiga me dijo fue que ella no era la única que lo sabía de antemano. Al menos otra persona de ese grupo de amigas estaba al tanto del plan antes de que ocurriera la noche del bar. Así que cuando conté casualmente a mi esposa sobre una mujer que me había coqueteado en el bar, potencialmente había varias personas en su círculo que ya sabían exactamente lo que yo estaba describiendo y estaban esperando oír cómo había salido. Yo era la única persona en mi propio matrimonio que no sabía lo que estaba pasando. También pidió disculpas porque ella realmente no quería hacerlo, pero mi esposa le insistió tanto que terminó haciéndolo por presión. Dijo que le parecía un buen hombre porque otro en su lugar hubiera caído muy fácilmente. Me pareció extraño, pero no respondí y bloqueé su número. Lo último en lo que estoy pensando ahora es entrar en la dinámica de ese grupo tóxico y vicioso. Ahora, déjenme contarles lo que ha estado pasando de su lado. Después de que presenté la solicitud, le tomó un tiempo darse cuenta de que yo no iba a volver. Por lo que he sabido, genuinamente creyó durante un tiempo que esto era algo temporal, que yo estaba haciendo un punto y que eventualmente lo arreglaríamos. Cree que, como ella usa la manipulación como una táctica para conseguir lo que quiere, yo estaba usando el divorcio para obtener algo. No, si he pedido el divorcio es porque quiero el divorcio y no es ninguna indirecta de nada. Cuando la realidad se asentó, que no estaba jugando, que la solicitud era la respuesta y no el movimiento de apertura, fue a su grupo de amigas en busca de apoyo. Y ahí es donde se le complicó, porque su grupo de amigas ya no era el frente unido que probablemente esperaba. La fractura ya había empezado incluso antes de que ella fuera a buscar apoyo.
La amiga que me escribió se había estado alejando silenciosamente de la dinámica del grupo desde antes de escribirme. Nadie dijo, me voy, pero simplemente empezaron a estar menos disponibles, menos presentes, menos involucradas en el chat grupal. O al menos, eso es lo que me han contado. Por lo que entiendo, la división en ese grupo se reducía a algo simple, las personas que habían sabido del plan de antemano y lo aprobaban, y las que no. Luego esta amiga, que estaba en el medio y no estaba de acuerdo, pero sí fue parte de la situación. Entonces mi esposa se quedó un poco sola. Podemos contar a las que estaban bien con su plan, pero no son precisamente la clase de amigas que quieres tener cerca. Es como tener un grupo de amigos lleno de traidores y luego esperar que estén para ti cuando lo necesitas. Así que mi esposa estaba en modo emergencia y necesitaba amigas de manera rápida. Su nueva estrategia ha sido algo que me hizo reír. Empezó a contarle a la gente que en realidad ella fue una víctima de su amiga y de mí. Al parecer siempre hubo algo entre ella y yo, y que fue la amiga la que se propuso para hacer esto. Sin embargo, en la versión de su amiga y de terceros, parece que siempre fue ella la interesada y hasta se lo propuso a su amiga. También que yo ahora estaba usando todo esto como pantalla para divorciarme y poder estar con su amiga. No hace falta ni negarlo, porque algunas personas de ese grupo de amigas dijeron que era mentira, que ella estaba insistiendo con el tema y que ponía incómodas a muchas de ellas. En serio, no entiendo cómo hay personas que aún creen que debería seguir casado con una manipuladora de este calibre. En lo único que puedo pensar ahora es en que otras cosas también ha estado manipulando a lo largo de los años. La primera en la que pienso es en la de haber sido infiel, proyectar su infidelidad en mí y luego usar esto como una bomba de humo. Pero no estoy tan seguro, porque debería haber visto otros comportamientos más allá de esas pequeñas escenas de celos. El divorcio sigue avanzando limpiamente y no sé cuándo se complete, pero estoy ansioso de que llegue ese día. Como no tenemos mucho que dividir, mi abogado me ha dicho como fecha tentativa un mes más. Creo que voy a poder soportar eso. Edición, el divorcio no está en debate. No necesito que nadie me diga que lo reconsidere. Para quienes preguntan por la amiga, no estamos en contacto más allá de esa única conversación. No planeo cambiar eso. Para las personas que me dicen que debería haber sido más indulgente, vuelvan a leer la publicación original y luego regresen a explicarme exactamente qué debería haber perdonado y por qué. Actualización 2. Además de traer la noticia positiva de que me divorcié, que para mí es lo más relevante de todo el asunto, también hubo algunas cosas pasando al mismo tiempo que ni yo me las creo. Tengo que aclarar algo antes, porque esto está relacionado con el grupo de amigas de mi exesposa. Su grupo de amigas lo conozco, pero no siempre hemos tenido salidas en pareja donde he compartido con ese grupo. Por ejemplo, la amiga del bar era una amiga nueva, tal vez conocida de alguna de las otras integrantes, y nunca la había visto en mi vida antes de ese día. Del resto, las que no conocía, no me sorprende que las que me agradaban no estuvieran de acuerdo con mi ex y me defendieran cuando ella mintió. Mientras que el resto, por alguna razón, no me agradaban mucho. He estado saliendo con amigos este tiempo, aunque nada emocionante, solo a ver perder a mi equipo, lo usual. Y en esas salidas, aunque no siempre, solía toparme con la amiga o ex amiga de mi ex. Al principio no pensé mucho en eso, porque quizás frecuenta los mismos bares que mi grupo de amigos y antes no la había notado porque no sabía quién era. Pero como a la tercera vez, ella se acercó a hablar. Creo que esta vez no hubo dudas de que ella intentó coquetear conmigo, pero le dije que, aunque no estuviera casado, nada entre nosotros iba a pasar. Creo que es el último lugar en el que quiero estar ahora mismo, dentro de la dinámica de las amistades de mi ex. Eso me recordó a un comentario que decía que la amiga podría estar interesada en mí, y fue la que planteó realmente la semilla de esta idea en la cabeza de mi ex. Como nunca pude leer los primeros mensajes del chat, creo que es algo que nunca sabremos. También hay versiones que se contradicen entre ambas, y no sé quién dice la verdad y en qué momento. Estoy seguro de que tanto mi ex como su amiga dicen la verdad en algunas cosas, pero ninguna dice por qué no es lo conveniente. De todas formas, esto es lo más suave que tengo para contarles. No ha vuelto a ser un problema tampoco, porque básicamente he dejado de ir a esos bares donde la vi con mis amigos para evitar cualquier malentendido. Además, ¿qué me perdía? Ver a mi equipo perder mientras ahogo mis penas en cerveza barata y alitas calientes. Eso puedo hacerlo en casa, y no tengo que usar pantalones. Para cualquier otro bar, mis amigos pueden contar conmigo. Ahora mi ex. El divorcio finalizó, no peleó demasiado por esto, y hasta estaba seguro de que la teoría de que ya tenía a alguien para reemplazarme era cierta. Solo que eso no fue lo que sucedió. En realidad, ha estado saliendo casi todas las noches de la semana con algunas amigas y viviendo su vida, supongo. Es decir, salir hasta la 1 o 2 de la mañana. Fines de semana, miércoles, martes, jueves, cualquier día, básicamente. Así que más que engañarme, si es que no lo hacía, solo quería divertirse sin culpa. Sin embargo, esa diversión sin control la ha metido en un par de problemas. El primero por orinar en la vía pública. Nada grave, una multa, y creo que trabajo comunitario para devolverle algo a la sociedad luego de haberla orinado ebria.
El segundo, en otro momento diferente, resistirse a un arresto luego de causar alborotos en la vía pública y negarse a tranquilizarse y luego a ser arrestada. Lo cual conecta un poco con ese grupo de amigas que nunca me agradó y que básicamente tiene este tipo de historias para contar. No sorprende que mi ex esposa ahora siga sus pasos, pero en algún punto de mi matrimonio pensaba que era mucho mejor que eso. Bueno, la gente se equivoca. Por suerte, alguien inventó los divorcios y no es más mi problema. Ahora es problema de la policía del condado. Actualización 3. Prometo que seré breve, y creo que las últimas publicaciones lo han demostrado. Pero al mismo tiempo, esto va a ser explosivo. No, mi ex no está preparando bombas caseras. Aunque no está muy lejos. ¿Recuerdan cómo les dije que la amiga de mi ex había intentado coquetear conmigo la última vez que nos vimos? Tuve la mala fortuna de volverla a encontrar en un bar que pensé que era seguro. Esta vez no coqueteó conmigo, no lanzó indirectas o me dijo algo agradable. Dijo explícitamente que no le gusta salir con hombres casados, pero que yo no lo era más y que no iba a continuar con este juego. No sé de qué juego habla, pero yo no estaba interesado. En ese momento pensé, rayos, creo que le gusto a la loca. O más bien, a la segunda loca, porque estuve casado con una por un tiempo. Y si no crees que mi ex está loca, espera a lo que ha sucedido después. La amiga también intentó besarme, a pesar de que estaba muy lejos de estar interesada en ella de esa forma. Solamente tomé mis cosas y dije que sería buena idea reunirme con mis amigos en la casa de ellos en lugar de un bar, porque nada bueno sale de uno de estos sitios. A menos que la casa de un amigo tampoco sea un lugar seguro de locas. De todas formas, así como yo descubrí cosas de mi ex a través de lo que las personas hablan, mi ex debe haber descubierto que su amiga hizo un movimiento conmigo. Y no sé cómo decirle esto, pero la golpeó, salvajemente la golpeó. No hablo de lo que esperarías de una pelea entre dos mujeres. Se puso en modo UFC completo y le arrojó patadas y golpes de puño. No estaba allí y sé que no eran espectaculares, pero de todas formas. La llamó rompehogares y una víbora que se hizo pasar como amiga para poder quedarse con su esposo. La amiga, que en este punto ya es hasta gracioso llamarla así, presentó una denuncia por asalto y a mi ex le dieron 30 días de cárcel y está obligada a asistir a un programa para manejar el consumo de sustancias. Ni siquiera sé de qué clase de sustancias estamos hablando, pero no quiero ni olerlas. A veces pienso que mi matrimonio se terminó por algo tan estúpido como algo que verías en una tendencia en redes sociales. Luego se me quita porque pienso que me salvé de la loca. Actualización 4. Tengo fe en que esta será la última actualización. Las cosas están tranquilas y he evitado cualquier tipo de contacto con gente cercana al grupo de amigas o examigas de mi ex. Pero no pensaba en la oportunidad de mi ex. El programa de manejo de sustancias debe haber funcionado bien, porque esperaba ver algo mucho peor. Aún así, esto no fue menos molesto que un testigo de Jehová intentando vender la salvación eterna a las 8 de la mañana un domingo lento. Me pidió hablar por redes sociales porque me he encargado de que no sepa dónde vivo. Literalmente le respondí, no. Luego soltó que estaba arrepentida, que amó cuando yo rechacé los verdaderos avances de su ex amiga, y que cree que ahora que los dos estamos en un buen lugar es momento de volver a darnos una oportunidad. Debe haber salido en tendencias si me lo perdí. Porque no recuerdo que estar en un buen lugar sea, pedirle a tu amiga que me seduzca como prueba de fidelidad, luego consumir no sé qué cosa y salir de fiesta todos los días, luego atacar a tu amiga como si estuvieras golpeando una bolsa de boxeo y ahora haber entrado a un programa de manejo de sustancias, sea estar en un buen lugar. Bloqueé esa cuenta y seguí con mi vida. Ni siquiera creo que estuviera hablando en serio. Al menos desde hace unas 5 semanas que me escribió no he sabido de ella ni de su amiga. Siempre son buenas noticias. Además, mi equipo ganó un partido, lo cual debe ser mi racha de cosas positivas más interesante de la última década.